دايم في بلادي خبز الطابونة. احنا مش ارهابية، واحنا مش ارهابية، احنا شعب الحرية، اسلام ومسيحية، بدنا نحرر فلسطين، فلسطين عربية. Safiya Sayed tiene 20 años de estar trabajando con los niños del campo de refugiados de Amari en Ramallah, Cisjordania. En la mañana atiende a los hijos y nietos de quienes perdieron sus tierras después del año 48, cuando Israel ocupó la Gran Palestina. Detrás de esa sonrisa abierta, generosa, espléndida, se esconde una gran tristeza que lleva oculta en su corazón, pero que no es difícil sacarla a flote cuando se recuerdan los momentos difíciles que ha tenido que vivir con sus alumnos. Durante las últimas versiones de la Intifada, 10 de sus pequeños murieron luego de la entrada violenta del ejército israelí en los campos de refugiados. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la sonrisa de Ibrahim, el pequeño de solo 4 años que comía falafel en la ventana de su casa cuando ingresó un rocket israelí y acabó con su vida y la de varios miembros de su familia? De la mañana a la guardería y anteayer vinieron con lágrimas y llorando, asustados. Querían irse para la casa porque entró el ejército y tiró bombas lacrimógenas aquí en el campamento y afectó mucho a los niños. Yo tenía 2 de esos niños que lo mataron, estaban en la casa, el niño dijo al padre que quería falafel. Salió el padre, empezó a llorar, quería irse con el padre le dijo no, párate en la ventana, tú me miras cuando vengo. Se paró el niño en la ventana, en eso entró un saruj a la casa, un cohete a la casa, mató al niño y su hija, tenían la edad de estos niños, estaban aquí en esa guardería. Niños llenos de alegría y lo mataron, lo perdimos. Ahora tengo esos niños, no sé si mañana matan a otro o no. Después de dialogar con nosotros, Safiya saca un cuadro con las fotografías de los niños del jardín que han muerto durante el conflicto. Es conmovedor verla narrando cómo poco a poco le han quitado de sus manos lo que ella más apreciaba. Su apariencia de monja que juega con los chicos en mitad de un rudimentario centro de juegos le deja a uno el corazón palpitando por tanto dolor. Nos vamos del jardín y Safiya se olvida otra vez de sus angustias y atrás sigue cantando con esos niños que son como sus hijos.
No cabe duda, los niños son y siempre serán los más perjudicados en medio de todo conflicto armado. En Palestina, de cada 100.000 niños, 10 mueren por deformaciones, de las cuales no se tiene información precisa sobre la causa. Pero los profesionales tienen conclusiones muy discientes al momento de verificar el problema. Madres embarazadas que viven respirando gases lacrimógenos y otros elementos generados de la guerra pueden tener una fuerte incidencia en este aspecto. El doctor George Insane trabaja en la consulta pública del campo de refugiados de Amari, que es apoyado por fondos de la ANURA, una institución paralela a la ONU que está concentrada en la población palestina. Según su impresión, el conflicto deteriora la salud de los niños, sobre todo cuando deben respirar con frecuencia gases de todo tipo, producto de la guerra. Más adelante, a unos cuantos metros, funciona el centro de rehabilitación del campamento de Amari. Aquí no hay ayudas de ningún tipo que dependen de la ONU o algún otro organismo internacional. Funciona como un proyecto social nacido del seno de la comunidad ante la necesidad de atender a niños y jóvenes afectados física y psicológicamente por el conflicto armado. Muchos niños tienen problemas de aprendizaje generados por el conflicto. Son pequeños con problemas de excesiva timidez y ante todo miedo. Esta situación afecta su normal desarrollo productivo. أحمد محمد طمالي رئيس اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين المخيم الأمعري. طبعا أنشأت اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين المخيم الأمعري. Cuando comenzó la segunda intifada, el número de las personas inválidas se aumentó efecto a las balas del ejército israelí. Se aumentó el número 100 más. Aquí ellos dan fisioterapia, dan enseñanza de habilitar el hablar de los niños. Además tuvimos problema aquí que hay muchos niños que empezaron del miedo, tienen problemas psíquicos, que aquí se trata de esos niños. Ellos, para suministrar su trabajo, cogen de la fisioterapia algunos dinero que no alcanzan ni para pagar el alquiler del local. Entonces hay algunas organizaciones del NGOs que le ayudan a ellos, pero no es suficiente. Algunos dirigentes palestinos y miembros de entidades no gubernamentales se quejan por la precariedad de recursos que envía la comunidad internacional. Ahora, con la nueva intifada, que generó más desempleo y problemas para pasar a trabajar a la zona israelí, las cosas han empeorado mucho más. Las organizaciones que antes colaboraban ahora limitan sus aportes a planes mensuales, temporales, que no permiten definir programas a largo plazo. Las Naciones Unidas, cuando comenzaron a dar las ayudas a los refugiados palestinos hasta el 82, y cuando los donantes que daban suministran a la UNRWA en todo el mundo redució su ayuda, prácticamente los trabajos de ellos se reduce según el dinero que reciben, porque sin dinero ellos no pueden trabajar. La educación y la salud de todos se redujo a 1% determinado en cuanto a aquellos. Surgió la primera intifada en el 87 y ahora la actual intifada. Y todo el mundo, y ahora hay desempleo, que la gente no hay trabajo porque no pueden ir a trabajar a la línea verde, que le llamamos nosotros, o sea, la Palestina ocupada. Y cuando la segunda intifada, actualmente las Naciones Unidas, la UNRWA, empezó a pensar de aumentar su ayuda, hizo planes temporales, según el tiempo que estamos viviendo, de hacer un trabajo de la gente desempleada, pero todo eso temporal. En este edificio, ubicado en el centro de Ramallah, funciona uno de los canales privados de la televisión palestina.
es el canal El Sharq, que traduce el Oriente. Antes del levantamiento palestino, las cosas iban bien con una variada programación que incluía noticias, música, reportajes y programas de opinión. طبعا قبل الانتفاضة كنا احنا عايشين زينا زي اي مؤسسة فلسطينية بتعمل في مجال الاعلام والصحافة. كنا نعتمد على اعتماد مباشر. Nosotros aquí en el televisor cuando comenzamos, antes de la intifada, nosotros comenzamos con un plan de programación muy amplio, transmitiendo programación para toda la clase del pueblo, los derechos humanos, mujeres, todo, canciones, todo lo que necesita la población, y dependiendo principalmente a los anuncios que nosotros transmitimos en televisor. Seguimos así hasta el día 28 de marzo del 2002, cuando el ejército israelí ocupó a Ramallah. En toda guerra, la primera víctima es la verdad. Y al iniciarse la invasión israelí a Ramallah, Cisjordania, los directos afectados fueron los medios de comunicación, de manera especial los canales de televisión. وطبعا مع بداية الانتفاضة بعد 28/9 عام 2000 Después del 28 de marzo del 2002, cuando ocupó el ejército israelí el local de nosotros, destruyó todos los materiales que teníamos y robó algunos materiales también, y tuvo preso a 6 muchachos que estaban trabajando aquella noche aquí en la emisora. La pérdida de nosotros era aproximadamente como $70,000. Nosotros, después de que salió el ejército, tuvimos unas reuniones y decidimos empezar de nuevo con los medios que tenemos y trabajar como voluntarios. No queremos coger nada, y prácticamente logramos empezar de nuevo a transmitir después de 4 meses de la salida del ejército israelí de aquí de Ramallah. Cabe destacar que aunque en este canal no ocurrió, pero en otros sí, el ejército israelí, utilizando las mismas frecuencias, transmitió material pornográfico durante varios días, causando el repudio de los habitantes de Ramallah y sus alrededores. Después de la intifada, y una vez culminó la ocupación, las cosas en los medios de comunicación cambiaron. Se habían agotado los recursos y ahora apenas comienzan a transmitir con programas musicales de muy bajo costo. Debido también a la precaria situación económica en las ciudades palestinas, tampoco hay posibilidades de conseguir publicidad, de tal manera que el panorama no es muy alentador. طبعا بعد هاي المرحلة تم تقييم الخسائر اللي يعني تكبدها التلفزيون في هذا الاجتياح واللي بلغت في حينها تقريبا. Ahora nosotros estamos trabajando con los medios que tenemos, con un trabajo voluntario, con una ganancia muy poca, apenas puede cubrir los gastos del local, transmitiendo programas políticos, sociales, y necesitamos apoyo y ayuda para poder lograr a transmitir lo que transmitimos antes, porque no tenemos recursos para empezar de nuevo, porque ya no dependemos de la propaganda, de la publicidad, porque no existe actualmente. Y estamos trabajando, estamos tratando de llegar a un nivel mínimo de lo que teníamos antes de la intifada.
Para conocer la realidad del pueblo palestino, debe uno internarse de manera profunda en los campamentos de refugiados y recorrer los verdaderos caminos de herradura con que cuentan para llegar a ellos, viendo a pocos metros y en los territorios palestinos los asentamientos de colonos judíos con todas las comodidades. Son verdaderas mansiones ubicadas junto a la miseria más extrema. Aquí la pobreza se eleva a la máxima expresión. Los niveles de desempleo llegan al 80% y los jóvenes tienen muy pocas posibilidades de educación. Pocos consiguen terminar su bachillerato y es impensable que alguno de ellos acceda a la educación universitaria. En el campamento Al-Jelezón tomamos un café con los ancianos del lugar antes de internarnos y conocer en detalle cómo vive la gente del lugar. Aquí nos encontramos con Fauce Mohamed, un palestino que vivió varios años en Venezuela y será nuestro guía en el campamento. El campo se llama Yalazón. Cuéntame la historia de este campo. Este campo la hicieron en 1958. La gente de aquí son de muchas partes de dentro de Israel, que se llama hoy Israel. Toda esa gente tenía casa adentro, tierra, y vivían bien tranquilos. En 1948, cuando comenzó la guerra, vinieron los israelíes y esa gente todos salieron de adentro, de Israel adentro. Se dispararon. Mucha gente vinieron para acá, vinieron en, ¿cómo se llama esto? El GM. Y en 1958 se hicieron la UNRWA, que las Naciones Unidas. Hicieron ese campo para meter a esa gente en las casas. Le hicieron un cuarto y cada familia le dieron una casa. Pequeña casa, small casa, pequeña casa. Y lo hicieron y de esa gente toda, في بيت نبالة، في الليد، في الزنات، في الدوايمة، في العباسية, de mucha nombre de adentro. Y ahí están viviendo aquí. Y como usted ve las casas. ¿Viven en medio de mucha incomodidad? Sí, mucha incomodidad. No hay limpieza, muy bien limpieza. Mira las carreteras como son pequeñas. Y cada casa tiene 10 o 15 personas dentro. Y no cabe todo. Y no hay vacío, no hay aire, no hay nada aquí. Ese que, como mucha gente que murieron aquí, Israel, estaba con 5 personas en Bitunia. Y vino el ejército a las 12 de la noche. Y mataron 4 o 5, no me acuerdo bien. Pero así fue. Y ahí está su madre, todos los días está llorando. Y muy triste, la pasa muy triste, llorando a su hijo. Un joven que tiene 25 años. Se fue así, de nada. La pobreza, el desempleo y las miserables formas de vida en estos campamentos de refugiados son caldo de cultivo para grupos extremistas y fanáticos religiosos. Muchachos que no tienen perspectiva de vida. Están listos para servir como mártires, término que utilizan con todo aquel que pierde la vida explotándose como hombre bomba o enfrentándose al ejército invasor. En todas las calles de los campos de refugiados se exhibe la fotografía de los jóvenes que dieron la vida por la causa. Muchos más están listos para atender el llamado de la yihad o guerra santa. بنزلوا الجيش عنا يتحركشوا يعتقلوا شباب واحنا بنقعد بنراجم عليهم. Cuando llega el ejército a nuestros campamentos, nosotros impedimos que entre, lanzándole piedras, pues es lo único que tenemos. Muchos pierden la vida en estos enfrentamientos, pero no importa. Para eso estamos, para defender nuestro territorio. Mohamed reconoce que la vida que lleva no es vida y que preferiría la muerte en el paraíso antes que seguir en este lugar viendo las necesidades de su familia. يعني الحياة هي مش حياة احنا طبعا مش عايشين. A mis abuelos los israelíes le robaron la tierra. Ahora vivimos como animales en el campo de refugiados. Esta vida no tiene razón de ser. Yo prefiero la muerte. Prefiero morir porque esto no es vida. Son muchos los jóvenes que están dispuestos a convertirse en mártires de esta guerra que parece no tener fin. Incluso varios de ellos
no parecen del prototipo del muchacho que viaja a Israel cargado de explosivos y se hace reventar en el interior de un bus. Es el caso de Munir Yahana, un joven que trabajaba como inspector de policía en Palestina y se constituye en el último de los llamados mártires al explotarse en el interior de un bus en Jerusalén, dejando 11 personas muertas. Junto a su casa destruida al día siguiente del atentado por parte del ejército de Israel, hay una pancarta que indica la importancia del mártir que sacrificó su vida por la causa palestina. Adentro, el espectáculo es desolador. La vivienda impactada con explosivos y sin ninguna posibilidad de reconstruirla de acuerdo a los dictámenes que en este sentido hace el gobierno de Israel a las familias de los terroristas. علي Munir estaba haciendo el ayuno, rezó y salió solo. Nadie lo mandó. Dios es el único que lo mandó. Hoy esperamos que lo reciba como un mártir. El padre de Munir nos atiende en su casa, que es visitada por cientos de personas que vienen a darle el pésame. Durante los últimos 20 días ha llegado gente de todos los rincones de Palestina a acompañar a la familia. Ali, mi hijo Ali Munir, era policía, era muy disciplinado en su trabajo con la religión. Salió y se hacía lo que hizo. Yo no sabía nada. Espero que Dios lo reciba como un mártir. El padre de Munir narró la acción del ejército el día que llegó al campamento de Aida a destruir la vivienda de la familia. Cabe destacar que muchas casas vecinas también resultaron semidestruidas por la acción de los explosivos. Israel vino, bombardearon, dinamitaron mi casa, nos botaron para las calles y ahora estamos sin casa. Claro, ellos sí nos dijeron la misma noche de la operación, era un viernes, nos dijeron para salir de la casa, cogieron toda la familia, lo pusieron contra la pared y me rompieron todas las fotos de mi hijo mártir que estaba en las paredes. Y ellos nos amenazaron si no podemos volver a construir la casa. Y ahora, claro, sacamos algunas cosas de la casa y la mayoría de los muebles, de las cosas de la casa, se quedaron bajo los escombros. Este hombre, angustiado por el dolor causado por la muerte de su hijo, pide a Dios que la acción de Munir sea la última de este conflicto que parece nunca va a terminar. Para lograr bajar los índices de desescolaridad en Palestina y al tiempo aumentar el ingreso de jóvenes de bajos recursos a los centros de educación superior, existen iniciativas diminutas frente a la cruda realidad en este sentido. Algunos palestinos e hijos de palestinos residentes en Chile, Colombia y otros países europeos han logrado crear una fundación que ha permitido conseguir becas para muchachos de los campos de refugiados. Los alcances son importantes, pero insuficientes frente a la magnitud del problema. Supongo que ustedes saben las condiciones en que vivimos y las carencias que tenemos, considerando que la Autoridad Nacional Palestina aún no tiene el control completo de los territorios palestinos, tampoco tiene el control sobre los ingresos públicos, porque parte de los ingresos públicos están bajo control israelí. Y como en los últimos 3 años las condiciones de vida y la calidad de vida de los palestinos se ha deteriorado en un importante porcentaje, hoy en día los sectores más necesitados y de escasos recursos lamentablemente van en ascenso. El día 12 de febrero intentamos entrar a la Franja de Gaza
para ampliar el marco de nuestro programa, pero al llegar a la frontera de Erez se nos impidió el paso. Unas cuantas horas más tarde comprendimos por qué se nos negó el acceso. El ejército israelí arremetió ese día en Gaza y masacró a 14 palestinos. Este es el panorama de la Palestina ocupada, esta Palestina que recorrimos detrás del muro de Israel durante 10 días. Un lugar donde la imaginación no tiene límites para alcanzar a dimensionar lo grotesco y criminal de un conflicto que parece que nadie tiene reales intenciones de ponerle punto final.